Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a IPEMAN la oportunidad de estar en este congreso. Para mí es la primera vez en Perú, en Lima, y llevo solamente un día, pero tengo claro que voy a volver. Por tanto, estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Dejarme introducir esta charla de 45 minutos, espero realizarla en 45 minutos, por supuesto, y es integración de técnicas y tecnologías predictivas alineadas con la norma ISO 55000 de gestión de activos. Durante estos días hablaremos bastante, y se hablará bastante, de la gestión de activos, de la ISO 55000, por supuesto, pero es importante ver qué alineamiento, si estamos alineados con el monitoreo de condiciones. ¿Por qué? Porque estamos en la fase de implantación, de conocimiento de la ISO 55000, pero ¿qué le pasa al monitoreo de condiciones? ¿Habla la norma ISO 55000 del monitoreo de condiciones? ¿Del mantenimiento del monitoreo de condiciones? Bien, como podéis ver, no solamente en la parte inicial de la norma, sino también en los anexos, ya nos surge la palabra monitoring, monitorización, monitoreo. Por tanto, algo está ocurriendo aquí. Es decir, ya tenemos la palabra monitorización. También la norma ISO 55000, en cada uno de sus capítulos, nos habla también de la monitorización. Es decir, de la condición del activo, en el soporte, en la evaluación del rendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna forma, la ISO 55000 también está dando juego, dando hueco a la posibilidad del monitoreo de condiciones. Pero hay una cuestión que tenemos que ver. Más allá de que esté incluida esa norma, ¿cómo podemos alinear el monitoreo de condiciones con la ISO 55000? Fijaros que ya en uno de los anexos, la propia ISO 55000 nos lleva a una norma de Condition Monitoring, que es la ISO 7359. Esta norma ISO quizá no es tan conocida como todos quisiéramos. Esta norma lo que nos dice es cómo debemos implantar, explotar el monitoreo de condiciones. Pero no le hemos sacado el rendimiento que quizás tiene esa norma. Por eso hay que ver de qué forma podemos alinear la ISO 55000 con la ISO 17359. La primera o la reflexión que nos tenemos que hacer es: ¿estamos preparados para este alineamiento? ¿Por qué? Porque estamos introduciendo la ISO 55000, algo nuevo, algo novedoso, desde el punto de vista de la ISO, desde el punto de vista del PAS 55 ya llevamos unos años, pero ¿qué pasa con el monitoreo de condiciones? ¿Lo estamos haciendo bien? Por eso es importante ver o tener algunas reflexiones iniciales. Estas reflexiones iniciales son los 4 puntos en los cuales me voy a basar en la charla. En primer lugar, primera reflexión, ¿aplicamos las mejores prácticas de gestión del mantenimiento predictivo y el mantenimiento basado en la condición? Primera reflexión. Segunda reflexión, ¿disponemos de la máxima fiabilidad en la detección y en el diagnóstico de nuestros modos de fallo? Tercera reflexión, importante, ¿somos capaces de integrar toda la información de la condición de nuestros activos? Y último, y novedoso, ¿aplicamos modelos de servicio eficientes? ¿Estamos aplicando las nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con los servicios de mantenimiento predictivo? En base a esas 4 reflexiones iniciales va a basar la ponencia y, en primer lugar, es importante la primera reflexión. La primera reflexión viene de, ¿realmente estamos aplicando bien el predictivo? En mi caso particular, ya desde el año 1990, estoy dedicado al mundo del monitoreo de condiciones y podemos decir que
cuando se realiza una implantación de mantenimiento predictivo, y hablo fundamentalmente de mi país, que es donde tengo la experiencia básica, existen varias fases en las cuales no todas son lo agradecidas que nosotros quisiéramos. Es decir, muchas veces, y como vosotros sabéis, es complicado o puede resultar complicado convencer a mi superior, a mi jefe, a que invierta en mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil justificarlo. Pero imaginemos que ya lo hemos convencido y realizamos la inversión y ponemos en marcha un mantenimiento predictivo basado en vibraciones. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es la toma de datos. Como veis, no se distingue muy bien, pero el color verde es un color verde más intenso, porque no siempre realizamos las tomas de datos en las inspecciones predictivas que deberíamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque si no tenemos implantada una cultura de mantenimiento basada en la condición en nuestra planta, dejamos eso del predictivo, eso de las vibraciones, lo dejamos para el final. Y por tanto, empezamos a no cumplir las rutas de inspección. El siguiente paso es, ¿hacemos los análisis de los datos que hemos tomado para convertirlos en información? Fijaros que ya está en color naranja. No siempre analizamos todos los datos que tomamos. Posteriormente, y todavía ya empezando en un color rojo, ¿hacemos informes predictivos? ¿Nos preocupamos de reportar todo aquello que estamos viendo en la estrategia predictiva? Menos todavía. Y finalmente, ¿planificamos nuestro mantenimiento basado en el predictivo? ¿O como eso del predictivo no nos convence mucho, seguimos haciendo mantenimiento preventivo basado en el tiempo, además de hacer predictivo o preventivo basado en la condición? Fijaros que eso es una curva en la cual de 100 sistemas o de 100 implantaciones, solo unas cuantas son las que realmente tienen que tener éxito. Nosotros lo que hemos visto durante estos tiempos es, ¿cuál es el reto? El reto es que todo esté absolutamente verde. ¿De acuerdo? Pero ¿dónde fallan prácticamente estos sistemas? Pues, como podéis ver, fallan en la parte de análisis e informes predictivos. Es ahí donde nosotros hemos visto que podemos aportar conocimiento, porque justo esta zona de aquí, la zona donde pone apoyo externo, es la zona más débil. Es por donde los sistemas o las estrategias de mantenimiento predictivo se pueden venir abajo. ¿Por qué? Por una alta rotación del personal, porque me dedican a otra cosa, porque no lo aplico como objetivo de compañía, etcétera. Es ahí donde tenemos que incidir y ese es el reto que tenemos que cumplir, el intentar que todas esas zonas sean verdes. En ese aspecto, desde ese punto de vista y después de años de experiencia, desde la compañía que represento en España, hemos creado una metodología, de hecho una certificación, en la cual nos permite certificar a las plantas desde el punto de vista del mantenimiento predictivo y del monitorado de condiciones. La idea básica es permitir ver cómo está la planta inicialmente, hacer un diagnóstico de esa planta, pero evaluarla desde el punto de vista en el T igual a 0, saber cómo está la implantación desde el punto de vista de mantenimiento predictivo, de ingeniería de mantenimiento, del análisis de vibraciones, ultrasonidos, etcétera, y a través de planes de mejora y a través de auditorías también que tienen que ver con la fiabilidad y con la criticidad, empezar a generar planes de acción para poder llevar a cabo la estrategia del mantenimiento basado en la condición. Es importante que ya desde el primer instante esta estrategia nos haga cambiar el foco de que mantenimiento es un centro de coste a que mantenimiento es, obviamente, y debe ser un centro de beneficio. Pero para eso, cualquier implantación que hagamos la tenemos que hacer con una cierta metodología y, sobre todo, tenemos que estar midiendo y evaluando los resultados que estamos obteniendo. Porque uno de los principales fracasos que podemos tener en cualquier metodología, pero también particularmente en el mantenimiento basado en la condición, es que empezamos con mucha ilusión, con mucha pasión, con mucho ánimo y
después empezamos a ir para abajo. ¿Por qué? Porque quizás ni los propios técnicos a veces, y me vais a perdonar, nos estamos creyendo lo que estamos haciendo, que realmente estamos colaborando en hacer que mi negocio sea más rentable. Hay que coger los casos históricos, guardarlos, hacerles fotografías. Estos son éxitos, casos de éxito de las averías que estamos diagnosticando con toda antelación. Esto, por supuesto, es un tema cultural y que tenemos que ir adelante con él y ponerle toda la pasión para poder también aplicar estas estrategias. A partir de ahí, de la primera reflexión, resumiendo, hagamos un estado cero de cómo estamos aplicando el mantenimiento basado en la condición, además de otras estrategias, para poder ver la evaluación. La segunda es, ¿cuánto de fiables somos o cuántos de fiables son nuestros diagnósticos cuando tenemos una avería? Históricamente se identifica el mantenimiento predictivo con vibraciones. ¿Estáis todos de acuerdo, me imagino? Pero no solamente las técnicas predictivas son vibraciones. El objetivo tiene que ser, y también desde el punto de vista de un departamento de mantenimiento predictivo, es tener la máxima fiabilidad en el diagnóstico de fallo. Y para diagnosticar los fallos, para tener esa máxima fiabilidad, lo que tenemos que lograr es utilizar todas aquellas técnicas predictivas que sean sensibles con el modo de fallo. Cuantos más técnicas utilicemos, más fiable será nuestro diagnóstico. Es decir, la posibilidad de combinar las vibraciones con los ultrasonidos, con la termografía. Todos sabéis que cada una de estas técnicas es sensible a unos determinados modos de fallo. Y por tanto, cuantos más técnicas predictivas que utilicemos para controlar y para supervisar la salud de mi activo, más fiable será ese diagnóstico. Para eso, seguimos apoyándonos en la norma, en la ISO 17359. Señores, esto está todo inventado. Hace muchísimos años que está inventado. Lo que pasa es que lo que muchas veces nos falla es la metodología, la explotación de la metodología es lo que nos falla. La norma ISO, la 17359, nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Incluso hay capítulos de esta norma que nos dicen para cada tipo de máquina, para cada tipo de activo, qué técnicas predictivas debemos utilizar y qué modos de fallo cubre cada técnica predictiva. Son matrices, es cuestión de poder aplicarlo de forma absolutamente metódica. En este aspecto, unas aplicaciones típicas de la 17359 podrían ser este tipo de matrices en la cual podéis ver cómo los motores eléctricos, podemos ver los diferentes modos de fallo y cómo una técnica predictiva puede cubrir o no puede cubrir unos determinados modos de fallo. Evidentemente, no para todos los activos los llenaremos iremos inspeccionando con todas las técnicas predictivas. Eso ya nos lo habrá dicho previamente el análisis de criticidad. Primero, si tiene sentido que le apliquemos la estrategia predictiva. Y luego, también tenemos que ver, dentro de la estrategia predictiva, si tiene sentido o no aplicar una técnica. Siempre que sea rentable, aplicaremos esa técnica. Si no lo es, obviamente no lo aplicaremos. Pero hay que tener claro que eso está absolutamente ya diagnosticado y parametrizado. Ahí en ese aspecto, y también es algo que quiero aportar en esta charla, es cómo todo el tema del mantenimiento predictivo, el monitoreo de condiciones, nos puede venir ayudado, o cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar al mantenimiento predictivo y al monitoreo de condiciones. Es aquí que ya desde el año 2011, en Preditec, en la empresa en la cual pertenezco, diseñamos una plataforma web en la cual nos permitía realizar diagnósticos y el estado de salud de los activos desde un punto de vista multitecnología. Todos los que estéis implicados directamente en los departamentos de diagnóstico o de confiabilidad, al final, uno de los indicadores que os interesa y que queréis tener es justamente un sistema de semáforos, en el cual yo pueda saber con mucha facilidad
si tengo una máquina en verde, en amarillo o en rojo. Pero claro, para llegar ahí es importante que puede ser que una máquina esté en verde por vibraciones, pero esté en rojo por termografía o esté en amarillo por un análisis eléctrico. Por tanto, desde ese punto de vista, una plataforma que sea capaz de cubrirme todos los modos de fallo en un único sitio es una ayuda para realizar los diagnósticos. Y siempre basado en la norma 17359 y utilizar las nuevas tecnologías como los smartphones, etcétera, para tener los resultados en tiempo real. Por tanto, eso es una de las... Os quería pasar simplemente esta transparencia para que se vea la operatividad, cómo los datos recogidos en planta pueden ser enviados a un servidor y desde un centro remoto se pueden realizar los diagnósticos. Obviamente, esto ya no es ciencia ficción. Hace unos años quizás sí que lo era, pero las comunicaciones, los sistemas de adquisición, la electrónica, todo hace que cada vez más sea posible la realización remota de diagnóstico y la monitorización remota de los activos críticos. Esta sería, por tanto, la segunda reflexión, que es lo que tiene que ver con la multitecnología. Aquí simplemente para poneros unos datos de cuál es la experiencia de Preconcerto desde el año 2011, el cómo hemos ido utilizando esa base de datos de conocimiento. Fijaros que es importante, desde un punto de vista de la implantación del mantenimiento predictivo, el ir recogiendo todo ese conocimiento que yo voy obteniendo de los determinados modos de fallo de mis máquinas, irlos centrando en una base de datos para poder ir sabiendo qué es lo que le ocurre a mis máquinas o qué les puede ocurrir a futuro. Precisamente eso me ayuda a un objetivo claro que es el objetivo de la segunda reflexión, que es justamente ¿cuál? El tener la máxima fiabilidad en el diagnóstico del fallo. Eso es importantísimo. Bien, más allá de datos puramente estadísticos, obviamente a partir de aquí pues, se pueden generar cuál es el estado de salud desde el punto de vista del mantenimiento predictivo de mi planta, pues saber cuáles son los puntos críticos, los modos de fallo, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunas referencias de lo que estamos utilizando en España y también fuera de España con este tipo de plataformas. Reflexión número 3. Importante. ¿Somos capaces de integrar la información de la condición de los activos? Esta imagen que veis aquí, de el señor con sus gafas mirando a 8 pantallas, cada una con un sistema distinto, no sé si os suena a todos los que estéis introducidos en el mantenimiento predictivo. Un sistema que tiene que ver con la termografía, un sistema que tiene que ver con las vibraciones, un sistema con los ultrasonidos. Al final, yo como médico de máquinas, para saber cuál es la salud de mis máquinas, debo tener un montón de sistemas. Pero sería muy interesante el poder llegar a tener un único sistema que me pudiera concentrar toda esta información. Sobre todo porque, si no, no tenemos un registro de todo el conocimiento que estamos obteniendo desde el punto de vista de los diagnósticos que estamos realizando. No existe una base de datos común de los modos de fallo, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de intentar solucionar este problema que tenemos, que es la diversidad de fuentes de información que existen en el monitorado de condiciones. Pero claro, si tenemos que integrar datos, antes nos tenemos que hacer algunas preguntas, unas preguntas previas. Que aquí tenéis algunas que no voy a entrar en todas por falta de tiempo, pero ¿tenemos toda la información disponible? ¿Todos los datos que tenemos son de calidad? ¿Cuál es la calidad realmente de mis datos? ¿Cuál es la calidad de la información? ¿Nos cuesta mucho obtener esos datos? Es importante hacerse estas preguntas porque en muchísimas organizaciones, y supongo que en las vuestras también, tenemos un montón de sistemas de gestión que me están generando infinidad de millones de datos, pero ¿cuántos de esos datos los convertimos en información?
¿Y cuánta de esa información posteriormente la convertimos en conocimiento que nos pueda generar una toma de decisiones desde el punto de vista estratégico? Fijaros que pasamos de datos de lo general a lo específico, de un montón de datos a una toma de decisión. Ese camino, ese viaje, tiene que ser con absoluto sentido común. Y es algo que nos tenemos que plantear siempre cuando tengamos que hacer o tengamos que tomar unas decisiones. Por eso es importante el poder tener plataformas que me permitan centralizar toda la información que tiene que ver con el monitoreo de condiciones. En ese aspecto quiero aprovechar que estoy con vosotros aquí en este congreso para hacer la primera, digamos, presentación internacional de una plataforma que hemos desarrollado en España que se llama Asset Web Monitor, que lo que permite fundamentalmente es la posibilidad de centralizar toda la información que viene de las diferentes fuentes del monitoreo de condiciones, o de los sistemas de gestión de mantenimiento, o del PI, o de cualquier otra plataforma que exista en la planta, con un único objetivo, o varios objetivos, que sea la posibilidad de tomar decisiones correctas, informar de los indicadores y de los KPIs al nivel gerencial, poder realizar diagnósticos a nivel técnico, poder correlacionar los datos de proceso con los datos del mantenimiento predictivo. ¿Para qué? Para conseguir una máxima fiabilidad en el diagnóstico. Esos es básicamente los puntos principales de esta plataforma que se puede conectar con cualquier sistema. Es algo absolutamente novedoso desde el punto de vista que puede también conectarse con los sistemas de mantenimiento predictivo existentes en el mercado sin necesidad de tenerlos que cambiar, simplemente centralizarlos como un punto máster de encuentro de toda la información que tiene que ver con el monitoreo de condiciones. Aquí tenéis un ejemplo de una planta que acabamos de poner en marcha en Pemex, en el cual, además de un montón de sistemas online, puntos online de vibraciones, también de ultrasonidos, pues combinamos los datos del sistema de control con las termografías, etcétera, todo ello en una única plataforma, que nos permite hacer un diagnóstico mucho más, digamos, fiable de nuestros activos. Lo voy a pasar un poco rápido. Y además hay una segunda derivada que es importante. En la medida que tú tienes todos los datos y toda la información concentrada, tienes un sistema de gestión de alarmas absolutamente centralizado. Y eso me permite tomar las decisiones de una forma mucho más eficiente. Sí. Muchas gracias. Gracias por aportación al mantenimiento predictivo basado en la condición del activo. Usted ha llegado justamente en el punto de equilibrio de la curva PF, en el cual necesitaba refrigerarme con agua. Muchísimas gracias. Como veis, los métodos, aprovechando el vasito de agua, los métodos de mantenimiento predictivo son totalmente no intrusivos, porque estoy siguiendo con la marcha y me están haciendo una inspección en cuanto a mi nivel de temperatura. Por tanto, eso es un punto más en los cuales os animo a realizar el mantenimiento de condiciones. No hace falta parar la planta y podemos seguir adelante con la ponencia. Bien. Seguimos con los beneficios de este tipo de plataformas. Lo que decíamos de unir las alarmas. Me vais a disculpar ahora. Bien, otras tendencias que se están viendo hoy día son la movilidad, el utilizar las tablets para las inspecciones visuales, porque sabéis que la inspección visual también es una técnica predictiva que es muy útil y que nos permite el poder ver el estado de nuestros activos con muchísima, digamos, facilidad y también incorporar esa información
a una base de datos centralizada que me permita conocer el estado genérico, el estado de salud de mi activo. Por tanto, acabado el punto número 3, si somos o no capaces de centralizar la información que tiene que ver con la condición de mi activo, con la salud de mi activo. Objetivo también principal para poder realizar un diagnóstico fiable de mi activo y también objetivo importante para poder realizar una implantación del mantenimiento predictivo según una metodología, que es la norma ISO 17359. Después de este breve repaso, otro punto importante es ¿qué pasa con los modelos de servicios? Yo no sé si hace ya muchos años, 90, el 95, yo trabajo en una empresa de servicios predictivos, no sé si lo habéis notado, pero sí. Algo se ha notado, he intentado disimularlo, pero como se dice en mi tierra, la cabra tira al monte y entonces pues se me nota. Pero fijaros que por mucho que vayan avanzando las tecnologías, sí que es importante que los servicios predictivos todavía se siguen haciendo como se hacían hace 25 años. Tomas vibraciones, descargas en un software y te envían un informe así de gordo. Papel, papel, papel y papel. ¿Os suena? Pero tenemos smartphones, tenemos Internet, tenemos el IoT, el Internet of Things, tenemos la nube, el cloud. ¿Os suena todo esto, no? El señor Steve Jobs nos ha ayudado a todos a poder conocer todas estas tecnologías. ¿Por qué no hacer lo mismo en los modelos de servicios que tienen que ver con el mantenimiento predictivo? En ese aspecto, nosotros desde hace unos 3 años diseñamos una metodología que le llamamos IPDM. ¿Por qué? Porque el PDM es lo tradicional. Y si quieres ser moderno, si quieres ser innovador, si quieres estar a la última, es muy fácil. Le pones una I delante. Ya está. Ya está. Y lo pronuncias como IPDM. Ese es el matiz, ¿vale? Entonces nosotros creamos el IPDM, ¿vale? ¿Qué es el IPDM? El IPDM es que los datos ya no se toman en los activos críticos de forma manual, sino que puede ser de forma automática. Las inspecciones ya no serán cada semana o cada 3 meses, sino que pueden ser inspecciones permanentes. La inversión, perdonadme, sí, con el PDM tradicional podemos tener menor fiabilidad, con un sistema online podemos tener mayor fiabilidad y tampoco requiere inversión de equipos. Se ha generado un modelo de negocio en el cual en el propio servicio está incluido el sistema de monitorización en continuo que me permite la posibilidad de poder estar monitorizando online. Fijaros que eso hace 10 años sería imposible, porque los costos de los sistemas de monitorización eran elevadísimos. Pero cuando estamos hablando de sistemas de monitorización con chips, con CPUs, exactamente igual que la que llevan los smartphones, por decirlo de alguna manera, se reduce mucho el costo y es capaz de introducir en el propio coste del servicio la monitorización en continuo. Para eso también hemos unido 2 conceptos que para nosotros son muy importantes. Por un lado, el cloud computing, la computación en la nube, junto con el condition monitoring. Si unís estas 2 palabras, conseguimos no se ve ahí arriba, el cloud monitoring. El cloud monitoring no es más que utilizar Internet para poder hacer todos los sistemas o toda la monitorización. Utilicemos Internet también desde el punto de vista del mantenimiento predictivo. Si estamos utilizando nuestros smartphones para colgar las fotos de lo que está pasando en tiempo real en este evento, ¿por qué no utilizamos un smartphone para hacer una foto de una pérdida de aceite en un activo, hacer una foto, enviarlo a que directamente un sistema centralice que está habiendo una pérdida? ¿Por qué no? Si tenemos los medios. Es muy simple, utilicémoslo. Por eso el cloud monitoring es algo que ya está funcionando. Nosotros estamos teniendo muchísimo
éxito en cuanto a la implantación de estas tecnologías en España y también os lo quería trasladar en este congreso. No es más que sensorizar las máquinas, enviarlas a algún sitio y que alguien te diga si tu máquina está bien, mal o regular. No es nada más que eso. Mejor que lo veáis con un vídeo que debería tener sonido, pero que el señor del sonido está durmiendo, creo. Entonces, ahora... Fijaros, tú le pones una I delante, haces un borrador y le pones música de Apple y parece verdad. ¿Vale? Pues además es verdad. Bromas aparte. Bien, sigamos con la parte de los servicios. Es importante ver los beneficios desde un punto de vista, digamos, de nuestro día a día y del negocio que nos puede ofrecer la explotación del cloud monitoring. Cloud monitoring como concepto genérico. No estamos hablando de marcas comerciales, estamos hablando de conceptos genéricos. Primero, y muy importante, conocimiento en tiempo real del estado de salud de los activos de la planta. No tengo que esperar a un informe, no tengo que esperar 3 semanas, sino que lo puedo tener en tiempo real. Segundo aspecto importante, compartir la información. En mantenimiento predictivo, muchas veces, no se comparte la información. ¿Por qué? Porque el listo de las vibraciones lo tiene todo en su libreta. ¿Os suena esto? En una libreta apuntado todo de las vibraciones y todos los modos de fallo y no se comparte. Pues esto nos ayuda a compartir la información y además a generar cuadros de mando e indicadores que me faciliten el desempeño de lo que sería el monitorado de condiciones y también ayudar al negocio, ayudar en ahorrar en costes y en un montón de cosas más. Esto es fácil a través de las nuevas tecnologías. Siguiente punto es un nuevo concepto, que es el EPE. Este es un concepto... ¿Alguien sabe lo que es el EPE? Bien, al menos... Si de esta charla de 45 minutos os acordáis del EPE, yo me iré contento a España. Si no, también, pero me iré más contento. El EPE es algo que es la ruina, una de las ruinas de las organizaciones. Es lo contrario a compartir información. Todos trabajáis con Excel, ¿verdad? Bien, el Excel es maravilloso, pero... ¿verdad que todo el mundo tiene su propio Excel? Tú generas un Excel para cualquier cosa y quieres compartirlo, y yo quiero compartirlo contigo, y lo primero que vas a hacer es cambiar una fila y una columna para que sea tu Excel. Entonces, cuando me devuelvas la información, ya no puedo trabajar con el Excel que tenía, porque es otro Excel. Digamos que estamos generando islas de información a través del Excel. ¿Qué es el Excel? ¿O qué tenemos que hacer? Reducir el EPE. El EPE, me vais a perdonar la expresión, es el puto Excel. Esa es la reducción. Tenemos que reducir, no lo digo más porque me están grabando, y entonces me van a ver en muchos sitios y van a pensar que normalmente utilizo este lenguaje. Tenemos que reducir el uso del EPE. Es decir, moraleja, tenemos que compartir la información, centralizarla, ayudarnos entre todos y no generar nuestra guerra del predictivo por cada lado. El mecánico con las vibraciones, el eléctrico con la termografía, con el análisis eléctrico, tenemos que compartir la información. Por tanto, tenemos que reducir un KPI importante a partir de hoy en todos los negocios. Pondremos un objetivo, que será el siguiente, reducir en un 10% el EPE en los próximos 6 meses.
y haremos un plan de acción. ¿De acuerdo conmigo? ¿Comprometéis? ¿Sí? No os veo muy convencidos, pero funciona. Funciona. Otros aspectos importantes es el aumento de la fiabilidad en el diagnóstico de averías a partir de la sinergia de las diferentes técnicas. Eso es importantísimo. La operación y la gestión corporativa, porque este tipo de plataformas me permite hacer benchmarking de una forma muy sencilla, compararme entre plantas, compararme entre compañías del sector, compararme entre países a través de la comparación de KPIs. Y por último, la supervisión y seguimiento de todo lo que tiene que ver con la ejecución del mantenimiento. Sé en tiempo real dónde tengo que focalizarme. Acordaros que para mí hay tres ídolos para mí. Uno es el señor Fourier, que me ha dado de comer a través de la transformada de Fourier y el espectro, me ha dado de comer. Otro es el señor Murphy, con sus leyes, y otro es el señor Pareto. El señor Pareto era un tío listo, ¿vale? La idea es que con todo esto focalicemos nuestros esfuerzos allá donde es necesario. Eso es importantísimo. Por eso tenemos que tener un conocimiento global de la planta y focalizarnos en aquellas máquinas que estén en amarillo o en rojo, pero sobre todo en amarillo. Llegar en el punto clave de la curva PF para podernos adelantar a la avería. Bien, seguimos adelante. Casos de éxitos del Cloud Monitoring. Os voy a poner uno muy claro, que es, nosotros justo hace un año inauguramos un centro de monitorización en España para poder dar servicio al mundo, a las plantas industriales de cualquier parte del mundo, a partir de las nuevas tecnologías. Es por eso que detrás de este centro de monitorización tuvimos que desarrollar una plataforma que sostuviera toda la centralización de la información, porque cada uno de los usuarios de este centro de monitorización puede tener una tecnología distinta y, por tanto, para llegar al éxito es cuestión de tener un centro que unifique toda esta información. Seguimos, si quiere, el puntero. Un último recordatorio, por si todavía hay alguien que no cree en esta religión llamada mantenimiento basado en la condición. Hay aspectos a tener en cuenta para el éxito del mantenimiento predictivo. Aquí la fuente es el Plant Engineer Handbook, en una encuesta de más de 500 plantas. Fijaros que tenemos puntos claves en los cuales el mantenimiento basado en la condición y el mantenimiento predictivo nos puede ayudar en nuestro día a día. Un aumento del MTBF hasta el 30%, no digo que sea el 30%, digo hasta el 30%. Un aumento de la vida útil hasta el 30% también. Un aumento de tiempo de efectivo de producción hasta el 30%, reducción de costes de mantenimiento del 50%, reducción de averías hasta el 55%, inventarios hasta el 30%. Fijaros la cantidad de puntos importantes que tenéis para atacar en vuestras plantas y fijar unos objetivos, unos KPIs iniciales para intentar mejorar vuestro día a día. Nos podemos poner objetivos dentro de nuestro departamento de confiabilidad o departamento de mantenimiento, algo tan sencillo como en el próximo año voy a reducir o voy a aumentar en los activos críticos un 5% el MTBF. Tan sencillo como eso. Voy a alargar el preventivo basado en el tiempo. Si yo voy alargando el preventivo basado en el tiempo, utilizando estrategias de mantenimiento basado en la condición, cuando llegue un punto de equilibrio, habré ahorrado mucho dinero. Por tanto, esos son aspectos a tener en cuenta. Ahí tenéis muchísimos márgenes de mejora o muchísimos puntos en los cuales nos podemos centrar. Por tanto, como resumen final, teníamos la primera reflexión, era aplicamos las mejores prácticas en la gestión del PDM, utilicemos la certificación en la norma 17359, hagamos de forma metodológica. Segundo punto, si disponemos de la máxima
flexibilidad, fiabilidad, utilicemos plataformas de reportabilidad multitecnología, utilicemos más de una técnica predictiva. Tercer punto importante, si somos capaces de integrar o no, pues aquí me vais a permitir la cuña publicitaria, utilizar el Asset Web Monitor. Y por último, si aplicamos modelos de servicio eficiente, utilicemos como concepto genérico el Cloud Monitoring. No es una marca, es un concepto. Y para finalizar, simplemente daros las gracias por la atención que habéis prestado. No sé cómo voy de tiempo, creo que debo haber cumplido más o menos el tiempo. Y si tenéis alguna cuestión o alguna consulta, pues como nos vamos a ver por aquí, a vuestra disposición, por vuestra atención y seguimos viéndonos. Muchísimas gracias.